¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que empiecen su semana con nosotros en este segmento de información útil en donde documentamos los hechos de la vida pública para tener más elementos para la comprensión y para el entendimiento de todo aquello que nos afecta o de aquello que es importante. El Instituto Nacional Electoral fijó finalmente en más de 40,000 millones de pesos su proyecto de presupuesto de egresos para el 2025, que incluye una partida especial de más de 13,000 millones de pesos para realizar la contienda de 281 candidatos que buscarán cargos en el Poder Judicial de la Federación en los comicios del domingo 1 de junio del 2025, cuando se votará por ministros, magistrados y jueces de distrito. El presupuesto que el Instituto Nacional Electoral formalizó el pasado lunes 4 de noviembre del 2024 y que será puesto a consideración tanto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como de la Cámara de Diputados de la Federación, representará un incremento del 24,16% con respecto al gasto electoral del 2024, cuando se disputaron en el ámbito federal 629 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya expresó que le parece muy fuerte, muy exagerado, muy oneroso ese presupuesto superior a los 13,000 millones de pesos para la elección de los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, pero habrá que ver de qué manera la Secretaría de Hacienda, que es la que presenta el presupuesto, tendrá o podrá negociar con el Instituto Nacional Electoral. Sabremos pronto si se queda en esa cantidad mayor a 13,000 millones de pesos o si se ajusta a la baja. Pero finalmente, ustedes saben que la facultad constitucional para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación le corresponde a la Cámara de Diputados de la Federación. Por lo tanto, la última aduana que tendrá que pasar el Instituto Nacional Electoral para que le aprueben ese presupuesto será la Cámara de Diputados de la Federación. El presupuesto 2025 del INE se integra por 4 apartados. El primero se refiere al gasto de operación del instituto, lo que se considera el presupuesto base, el presupuesto administrativo básico. El segundo apartado del presupuesto del INE está relacionado a los proyectos específicos. El tercer apartado es el presupuesto precautorio, que en lo que corresponde al 2025 está considerando dos cantidades especiales. Una destinada a una eventual consulta popular y otra cantidad muy fuerte, los 13,000 millones que le mencionábamos desde un principio, están calculados como presupuesto precautorio para los comicios de renovación del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, el cuarto apartado que integra el presupuesto del INE para el próximo año se refiere al financiamiento público a los partidos políticos. Este financiamiento público a los partidos políticos
es una cuota fija que está establecida en la Constitución al multiplicar un presupuesto de la unidad de medida y actualización, es decir, el 65% de la unidad de medida y actualización por el total del padrón electoral del país. Estamos hablando que en este momento el padrón electoral de todo el país tiene más o menos 100 millones de personas, 100 millones de ciudadanos. Por lo tanto, ese 65% de una unidad de medida de actualización representa la fabulosa cantidad que supera los 7.000 millones de pesos. Bueno, el lunes 4 de noviembre del 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2025 por un monto total de 15.295.882.494 pesos. Esto es lo que consideraríamos el presupuesto básico, un monto básico para las operaciones administrativas que hacen que el Instituto Nacional Electoral funcione. Bueno, pues de acuerdo con lo que se aprobó ese 4 de noviembre, también se aprobó un presupuesto base, el presupuesto base de 13.000 millones, una cartera institucional de proyectos que representa más de 2.000 millones de pesos, los más de 7.000 millones de pesos para los partidos políticos y los más de 13.000 millones de pesos calculados para la elección del Poder Judicial. Por lo tanto, nos vamos a la diapositiva número 5, donde analizamos y comparamos el monto total de presupuesto que ejerció el Instituto Nacional Electoral en 2024 y el presupuesto diseñado ya por el Instituto Nacional Electoral, que será puesto a consideración del Congreso, de la Cámara de Diputados de la Federación, que es la que aprueba el presupuesto, el que corresponde a 2025. Es una diferencia muy fuerte porque el presupuesto total que ejerció el Instituto Nacional Electoral en el 2024, como lo vemos en la diapositiva número 5, fue de 32.767 millones, así en números cerrados, 32.767 millones, de los cuales 10.444 millones se destinaron a los partidos políticos. Eso es lo que se está ejerciendo este año. Pero para el 2025, el presupuesto base del Instituto Nacional Electoral está calculado en 27.481 millones y ahí van incluidos los 7.564 millones de financiamiento a 6 partidos políticos. Entonces, a esas dos cantidades, a los 27.481 millones de el gasto operativo base del Instituto Nacional Electoral y sumados los 7.564 millones de financiamiento a los partidos, les agregamos los 13.205 millones que el Instituto Nacional Electoral calcula para la realización de las elecciones de renovación del Poder Judicial de la Federación, y la suma total de todos estos gastos que pretende hacer el Instituto Nacional Electoral el próximo año ascienden a la fabulosa cantidad de 40.686 millones de pesos más o menos. Todos estos números son parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral que está en los acuerdos del Consejo General. Es decir, estos son los números oficiales de la proyección de gasto que el Instituto Nacional Electoral hizo para el próximo año. En total, 40.686 millones de pesos es lo que pretendería gastar el INE el próximo año, lo que representaría, como vemos en la diapositiva 5, un incremento del 24.16% con respecto al gasto electoral del año 2024. Usted sabe que este año, en el 2024, el gasto electoral federal fue para la elección de presidente de la República, para la elección de 128 senadores y para la elección de 500 diputados federales. El próximo año no hay elección de diputados y no hay elección de senadores, pero se van a elegir en el país un total de 881 funcionarios entre ministros, magistrados y jueces de distrito
que integrarán la renovada mitad de todo el poder judicial en la República. Y para eso, el INE calcula que sumado el financiamiento a partidos que no van a tener elecciones el próximo año y sumado también un presupuesto precautorio por la posibilidad de que se realice alguna consulta popular, el presupuesto ascendería, si le fuera aprobado, a 40,686 millones de pesos. La última palabra la tendrá, por supuesto, la Cámara de Diputados de la Federación, que es la que está facultada constitucionalmente para aprobar el presupuesto de egresos de todo el gobierno federal para el próximo año. Y en la diapositiva número 6 vemos los gastos esenciales de lo que se considera el presupuesto base del Instituto Nacional Electoral. Usted ve ahí que dice presupuesto base 13,255 millones. Eso se refiere a los sueldos, al gasto administrativo, a lo que en el ámbito de la estructura administrativa del INE se requiere para sueldos y para los gastos de servicios y de insumos que se consumen en las funciones del Instituto Nacional Electoral. Y también hay una cartera institucional de proyectos que también tienen un costo adicional de 2,000 millones de pesos, que incluye la organización de procesos electorales locales. Usted sabe que el próximo año habrá elecciones de alcaldes en por lo menos dos entidades de la República y el Instituto Nacional Electoral tendrá que participar o coadyuvar en la preparación de esas elecciones, pero también organiza el proceso electoral federal, aunque en este caso no va a haber elecciones federales el próximo año, excepto la elección del Poder Judicial. También hay proyectos para fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultural del servicio público, en fin, todos los rubros que usted observa ahí que tienen un costo en conjunto como una cartera institucional de proyectos de 2,040 millones de pesos, más los 13,255 millones del presupuesto base. Todo esto suma en lo administrativo, en el gasto administrativo del INE, suma 15,295 millones de pesos. Hasta aquí vamos en 15,295 millones de pesos. Pasamos enseguida a la siguiente diapositiva que se refiere a la cantidad que los partidos políticos van a recibir como financiamiento el próximo año. Nada más de entrada le decimos que lo que ya está formalmente decidido en cuanto al financiamiento de los partidos es que, por ejemplo, Morena, que será el partido más rico el próximo año, va a recibir la fabulosa cantidad de 2,658 millones de pesos. Y el partido que va a recibir el financiamiento más modesto, por llamarlo así, aunque de modesto no tiene nada, el partido que menos recursos recibirá el año próximo de financiamiento federal va a ser el Partido del Trabajo con 699 millones de pesos, 699 millones de pesos. Vemos en primer término en la diapositiva número 8 el presupuesto total de financiamiento federal a partidos políticos en el 2025. Ahí ve usted que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, es decir, para los gastos administrativos y de operación en general, los 6 partidos que tienen registro nacional van a recibir 7,003 millones de pesos, 7,003 millones de pesos. Para programas muy específicos, es decir, programas que permanentemente están llevando a cabo los partidos políticos año con año, les van a dar a los 6 para que se repartan 210 millones de pesos. También le van a repartir a los 6 partidos 140 millones de pesos de franquicia postal y les van a repartir 693,000 pesos de franquicia telegráfica. En total, nada más en lo que corresponde al presupuesto total de financiamiento federal a partidos políticos, estamos hablando para el 2025 de 7,354 millones de pesos. En la diapositiva número 9 vemos el desglose ya muy preciso, porque estos ya son los números oficiales que ofrece el Instituto Nacional Electoral y estos no se van a modificar ya
Es más, cuando llegue esta propuesta de financiamiento a los partidos políticos a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo va a aprobar sin ningún recelo por una razón, porque la fórmula que da origen a estos recursos es una fórmula que se aplica año con año con base en lo que establece la Constitución. Por lo tanto, vimos en la anterior diapositiva que había varias actividades incluidas en el gasto: el sostenimiento de actividades ordinarias, el sostenimiento de actividades específicas. Si nos vamos a la diapositiva 9, vemos que aquí están consideradas lo que se llama actividades ordinarias, es decir, el gasto que siempre hace el partido en sueldos, en papelería, en servicios. Eso son las actividades ordinarias. Actividades específicas, programas dirigidos, por ejemplo, a jóvenes, programas para la promoción del voto, programas para realizar foros o paneles. Todas esas son actividades específicas que también se les financian. Está la franquicia postal, la franquicia telegráfica, y en esta diapositiva, la número 9, en esta tabla, agregamos un rubro adicional que se llama liderazgo político de mujeres. Para eso también les dan una partida adicional. De tal manera que usted puede ver en la columna, en la última columna de la derecha, el financiamiento total que van a recibir cada uno de los partidos el próximo año. Ahí ve usted, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional en total va a recibir 1,331 millones de pesos, así en números cerrados. El Partido Revolucionario Institucional, con todo y que salió muy golpeado de los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024, va a recibir 1,013 millones de pesos. 1,013 millones de pesos. El Partido del Trabajo se va a llevar el próximo año 699 millones de pesos. El Partido Verde Ecologista de México se va a embolsar la fabulosa cantidad de 861 millones de pesos en el transcurso del 2025. El Partido Movimiento Ciudadano va a recibir 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos de financiamiento en el 2025. Sigo cuestionando el financiamiento que se le da a los partidos por una razón. En el caso, por ejemplo, de MC, una razón muy concreta. Todos ustedes saben que en los comicios pasados del domingo 2 de junio del 2024, el Partido Movimiento Ciudadano solamente ganó un distrito de mayoría, uno de los 300 distritos que estuvieron en juego en los comicios pasados de junio pasado. Y con un solo distrito que ganó en los comicios federales del pasado junio, aún así el Partido Movimiento Ciudadano va a recibir 1,000 millones de pesos de financiamiento en el 2025. Y bueno, el partido Morena, que sigue siendo el más rico de toda la nación, Morena va a recibir para su total financiamiento en el 2025 2,658 millones de pesos. Ahí le dejo la tabla para que la vea con más detenimiento. Cuando usted quiera revisarla, nada más póngale alto al video y ya podrá ver con detalle en qué se van a gastar los partidos políticos su dinero el próximo año, y el monto fabuloso de 7,564 millones de pesos de financiamiento. Por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el pasado lunes 4 de noviembre del 2024 el presupuesto precautorio para la eventual organización de una consulta popular para el ejercicio fiscal 2025 por un monto total de 4,620 millones de pesos. 4,620 millones de pesos de un presupuesto precautorio por si a alguien se le ocurre o por si sucede que alguien promueva una consulta popular para el año próximo 2025. Y vemos enseguida en la diapositiva número 11 estos gastos que representan el presupuesto precautorio para una consulta popular en el 2025. Estamos hablando, por ejemplo, de 395,000 pesos para la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Estamos hablando de 25 millones para una unidad técnica de servicios de informática.
vemos que, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica destinaría 2.066 millones de pesos para la información, la capacitación relacionada con los preparativos de una posible consulta popular en el 2025. En síntesis, el Instituto Nacional Electoral dice, voy a dejar apartados ya en el presupuesto 4.620 millones de pesos por si a alguien se le ocurre promover una consulta popular en el 2025. ¿Y qué tipo de consulta popular podría promoverse? Bueno, enseguida vemos que el artículo 35 constitucional, el artículo 35 constitucional establece que las consultas populares pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República o por el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Es decir, el 33% de los diputados federales o de los senadores pueden promover una consulta popular y también pueden promover consultas populares los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Estamos hablando, por ejemplo, que en este momento la lista nominal de electores tiene 98 millones de ciudadanos inscritos. Eso significaría que el 2% de esos 98 millones de ciudadanos podrían promover una consulta popular. Pero además, para que una consulta popular tenga carácter vinculatorio, es decir, carácter obligatorio, para que lo que se resuelva en la consulta tenga que ser obligatoriamente aceptado y asumido por alguna autoridad pública, para que eso suceda, para que el resultado de la consulta sea vinculatorio, obligatorio, se requiere que participen en esta consulta por lo menos el 40% de todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Es decir, tendrían que participar el 40% de los 98 millones de ciudadanos que están inscritos en la lista nominal. Por supuesto, para las consultas populares hay algunas restricciones. No pueden ser objeto de consulta popular la limitación o vulneración de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México. No puede ser objeto de consulta popular los principios que establecen que somos una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Eso no se puede poner a consulta. Otros temas que no pueden ser sometidos a consulta popular son la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, porque para eso aplicaría en algunos casos la revocación de mandato. Tampoco se puede someter a consulta popular los asuntos en materia electoral, ni el sistema financiero, ni los ingresos y los gastos del presupuesto de egresos de la Federación. Tampoco pueden ser objeto de consulta popular las obras de infraestructura en ejecución, en proceso de realización. Tampoco se puede poner a consulta asuntos de la seguridad nacional y de la organización y funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Y finalmente, con respecto a las consultas populares, corresponde a la Suprema Corte de Justicia calificar la procedencia o improcedencia de las consultas populares. El Instituto Nacional Electoral señala que tomando en consideración la importancia de la participación ciudadana en las consultas populares, se prevén recursos para desarrollar acciones de difusión y espacios de reflexión para que más de 98 millones de personas se informen sobre este ejercicio, sobre sus derechos y sobre el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, por lo que se considera importante difundir spots de radio y televisión, inserciones en medios impresos, así como la organización de foros de deliberación. Para esta posible consulta en estas circunstancias, el Instituto Nacional Electoral ya propuso que le aparten por allí, que le incluyan una reserva de por lo menos 4.620 millones de pesos.
La jornada de una eventual consulta popular debería realizarse el primer domingo de agosto del año que corresponda. Y la Ley Federal de Consulta Popular establece en su artículo 13 que la petición para realizar este ejercicio debe presentarse ante las cámaras del Congreso, es decir, ante senadores o diputados indistintamente, a más tardar el 31 de noviembre del año inmediato anterior al año en el que se pretenda realizar la jornada de consulta. Es decir, si usted, sus amigos o alguna organización de amigos o de ciudadanos quiere proponer y promover una consulta popular para el próximo año, tendría que manifestarlo al Congreso, a cualquiera de las dos cámaras que quiera hacer esa consulta para que se empiecen a preparar las condiciones para realizarla, pero esto tendría que hacerlo quien estuviera interesado a más tardar el 31 de noviembre próximo. Y como le decíamos en un principio, pueden promover consultas populares de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución. Las puede promover el presidente de la República, el 33% de cualquiera de las dos cámaras o ciudadanos comunes que en un número equivalente al menos al 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, que actualmente tiene 98 millones de personas. Bueno, por otro lado, el lunes 4 de noviembre del 2024, por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el presupuesto precautorio para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Y el INE dijo, a ver, diputados, por ahí apártenme 13,205 millones de pesos, 13,205 millones de pesos, que es lo que calculo que va a costar la elección de funcionarios del Poder Judicial. Y en la diapositiva 17 vemos la descripción de lo que el Instituto Nacional Electoral presume que se necesita para realizar la elección de funcionarios del Poder Judicial de la Federación el domingo 1 de junio del 2025. Ahí ve usted desglosados los diferentes gastos que el Instituto Nacional Electoral considera que va a realizar y el monto total estimado en 13,205 millones de pesos. Ahí vemos que el instituto considera, por ejemplo, que para la Coordinación Nacional de Comunicación Social, es decir, para publicidad y propaganda del proceso de elección de los funcionarios judiciales, apartaría 74 millones de pesos. Y habría gastos muy fuertes como, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral gastaría 4,522 millones de pesos y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica sería de las que más gastarían con 6,830 millones de pesos. En total, el INE dice, la elección de funcionarios del Poder Judicial nos va a costar 13,205 millones de pesos. Habrá que ver qué dice, por ejemplo, la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Hacienda, que es la que presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados, y habremos de ver qué piensan los diputados federales con respecto a este monto de 13,205 millones de pesos para la realización de las elecciones en el Poder Judicial. Y para complementar este dato de las elecciones en el Poder Judicial, no hay que perder de vista que se van a elegir 5 ministras y 4 ministros para un total de 9 para la Suprema Corte. 3 magistrados, 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. Una magistrada y un magistrado para completar la sala superior del Tribunal Electoral. 10 magistradas y 5 magistrados electorales para las salas regionales del Tribunal Electoral. Y así en conjunto, en volumen, se estima que se van a elegir 464 magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación, y que además se van a elegir el próximo año 386 jueces de distrito. ¿Y en qué espacio territorial se van a elegir? Bueno, los ministros y las ministras de la Corte se van a elegir y se va a votar por ellos en todo el país. Para magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial también se va a votar en todo el país. Para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral también se va a votar a nivel nacional. Pero, por ejemplo,
para magistrados de tribunales colegiados de circuito o colegiados de apelación, solamente va a votar la gente en el estado que le corresponda. Usted sabe que hay 32 circuitos judiciales y que cada circuito judicial equivale a un estado de la República. La gente que viva en determinado estado solamente votará por los magistrados de tribunales colegiados que haya en su estado. Y también se van a elegir juezas y jueces de distritos y cada juez de distrito se va a elegir en el distrito judicial que corresponda. Usted sabe que cada uno de los estados tiene una cantidad determinada de juzgados de distrito y usted nada más votará por los jueces de distrito que estén trabajando en su estado, en el estado que corresponda. Y los magistrados de las 5 salas regionales se van a elegir en cada una de las 5 circunscripciones electorales. Es decir, la gente que vive en cada una de las 5 regiones electorales votará por los magistrados de la sala que le corresponda, como vemos en la diapositiva número 20. En la diapositiva número 20 vemos las 5 circunscripciones electorales. En cada una de estas 5 regiones electorales hay una sala regional y cada sala regional tiene 3 magistrados electorales por los que podrá votar la gente. Por ejemplo, la gente de Yucatán, de Quintana Roo, solamente va a poder votar por los 3 magistrados electorales que se van a elegir en la tercera circunscripción. Y la gente que viva, por ejemplo, en la quinta circunscripción, solamente va a poder votar por los magistrados electorales de esa quinta circunscripción. Y en ese caso participará la gente de Colima, Querétaro, México y Michoacán. Vea usted las 5 circunscripciones y ahí verá por qué magistrados tendrán que votar las personas que vivan en cada uno de esos estados. Más de 40,000 millones de pesos para el gasto electoral del 2025 es muy elevado, pero no hay que perder de vista que por primera ocasión en la historia del país se va a renovar la mitad de los cargos más importantes en el Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de los ministros, se votará por ministros solo cada 12 años. En el caso de magistrados de circuito y jueces de distrito, se votará por ellos cada 9 años, en tanto que para los magistrados electorales se votará cada 6 años. Esto es diferente con respecto a las votaciones que cada 3 años se realizan para diputados locales y federales y para presidentes municipales. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.